Bienvenidos a Corre la Voz, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Su anfitrión Adón y la Y Lucy. compañera Lucy. Y hoy estaremos tratando sobre un tema un poco controversial, pero dinámico y que al trayecto del mismo usted se dará cuenta que muchas veces hay cosas que son necesarias que sucedan para que puedan acontecer otras. Así es, vamos a tratar el tema hoy, entrando en materia de una vez, sobre la tragedia y el éxito. Sí, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo lo que se quiere y todo lo que se aspira tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para morir, tiempo de nacer, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo plantado y así sucesivamente. Y También, hoy queremos pues hablar sobre lo que es eh, el éxito que puede ser producido o que se produce a través de una tragedia. sí, vamos a usar un ejemplo bíblico, vamos a usar el ejemplo de Josué y Moisés y ver cómo la tragedia que ellos enfrentaron, la tragedia que enfrentó Josué después de la muerte de Moisés, fue algo que cambió su vida y que en algo difícil, en un momento de luto, él pudo sobrellevar con el pueblo, con la ayuda de Dios y tener éxito después de la pérdida de su líder. Dicen que hay temporadas de éxito que tratan con las realidades de la vida de una manera apropiada. Y una de esas tragedias, por ejemplo, eh, es la muerte de Moisés, como decía la compañera. La muerte de Moisés porque mientras el pueblo lloraba la muerte de Moisés, había un sucesor que era quien básicamente lo iba a llevar a la tierra prometida, pero si no sucediese esta muerte o esta tragedia, pues iba a ser un poco complicado para que ellos pues, puedan alcanzar lo que era la promesa en ese entonces. Sí, la palabra nos indica que en Deuteronomio 37:8 nos habla de que el pueblo lloró a Moisés y parafraseando por 30 días, cumpliendo así los días del llanto como duelo por Moisés. Ellos sí tomaron el tiempo, aceptaron la realidad de la muerte de Moisés, tuvieron el tiempo de luto, porque hay, como indicaste antes, hay un tiempo para todo, hay una época para todo en la vida. Y en esa época era el momento de luto. Y después vino el llamado de Dios a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente, y lo mandó a seguir adelante. Muchas veces para uno alcanzar ciertas cosas, normalmente, dependiendo como las personas quieran verlo, uno tiene que pasar por cosas. Y es por eso que nosotros queremos tratar este tema, de cómo una tragedia puede ser la puerta o la llave de tu éxito. Vemos como la tragedia o la muerte de Moisés, pues abre puerta, básicamente, a Josué para seguir hacia adelante y así completar o llevar a cabo la misión de lo que era el propósito de Dios para ese entonces. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que muchas veces se necesita pues tener este tipo de tragedia y problemas, porque eso hace que uno pues si se está desenfocando o si uno está descarrileándose del propósito de Dios o del camino de las cosas que Dios quiere para uno, pues a través de una tragedia, si así se puede decir, pues uno vuelve a retomar la rienda y lo que es el enfoque de lo que verdaderamente Dios ha preparado para uno. Sí, ciertamente Dios nos prepara para cada momento y a veces si la tragedia no ocurre, no tenemos el ímpetus de tener que tomar acción, porque mientras Moisés era líder, Josué no tenía necesidad de asumir esa responsabilidad. Él no tenía el empuje de llevar al pueblo a cruzar el Jordán, si no me equivoco, y nunca hubiera ordenado al pueblo a ir adelante y hacer lo que Dios le dijo a él que hicieran. Así es, pero también en la Biblia hay muchos ejemplos de tragedias que básicamente se convierten en éxito. Muchas veces uno pues toma la rienda de hacer cosas y cuando no sucede o no
obtiene los resultados esperados, pues esto hace que la gente en cierto modo se desaliente y deje lo que está, deje la cosa por mitad, deje la cosa por media, etcétera. Y yo creo que cuando a uno le pasan ciertos sucesos en la vida, es lo que hace que uno pues eh, tome acción para uno continuar. Incluso muchas veces cuando las cosas están todas bien y todo va marchando de acuerdo a como uno quiere, a como uno se ha propuesto, en torno básicamente en torno a proyectos, en torno a cosas que uno quiere hacer, uno se olvida y se aparta muchas veces de las cosas de Dios. Uno se aísla en cierto modo. Y para uno volver a retomar el curso, para uno volver a caminar por el camino correcto, básicamente tiene que ser a través de sucesos y problemas que lleguen. Eso es una realidad grande que enfrentamos cada ser humano. Hay momentos que uno quiere tirar la toalla, usar una frase conocida. Hay momentos que uno quiere decir, ya, hasta aquí llegué. Ujú. Pero cuando hay alguien detrás de ti que te necesita que tú seas la persona que los ayudes a ellos, ahí tú no puedes retirarte, no puedes decir, yo no puedo, tiro la toalla porque hay alguien detrás de ti que quizás no es capaz de levantar la toalla y no es capaz de seguir adelante. Por eso hay que estudiar, hay que tener valor, contemplar nuestras acciones. También una de las cosas que yo entiendo es que, o más bien, esto cabería como una pregunta, ¿qué tipo de acciones se debe de tomar cuando uno pues le llegan este tipo de tragedia? O sea, puede que te llegue una tragedia o un suceso, un problema. ¿Qué tipo de acciones puede la persona tomar para seguir hacia adelante? Bueno, si miramos a la vida de Josué, primeramente él miró a Dios y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Asimismo, podemos mirar hacia Dios, pero también tenemos consejeros, tenemos pareja, amistades, que uno puede ir a ellos y decirle, me está pasando tal situación, me puedes indicar a dónde ir o qué crees de esta acción que voy a tomar o de esta decisión que me he preparado a hacer. Eso es una de las cosas que tenemos que mirar, buscar apoyo, analizar nuestras acciones pasadas, como si ese resultado nos resultaría ahora tomar la misma acción. Yo creo que también uno tiene que aprender de los sucesos, de los problemas, de la tragedia. También uno tiene que estudiarla y a la misma vez valorarla, porque cuando tú valoras las cosas que suceden en cierto aspecto, te ayudan a sentarte y meditar, pensar en lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Porque muchas veces cuando supongamos que se fallezca un familiar o algo así, muchas veces la gente se pone loco y no sabe qué va a hacer ok, se murió, pero el simple hecho de que esa persona haya fallecido, suponiéndolo así, tiene que ser más que un escenario para que uno como persona también pues retome fuerza y vea las cosas desde otra perspectiva o la misma vida, mirarla desde otra perspectiva y tomar, como dijimos anteriormente, ciertas acciones, valorar el hecho, analizar y a la misma vez estudiarlo de forma que uno pueda pues ver qué puede aprender o cuál es la lección de lo sucedido. Sí, que también me vino a la mente que estamos enfocándonos en la muerte de Moisés, en la vida de Josué después de la muerte de Moisés, pero quizá para otros la muerte no solo es una tragedia, quizá la tragedia para ellos es algo financiero o es algo de su carrera, quizá vamos a decir, por ejemplo, estudiaste 8 años para ser abogado o médico o una Sí. especialidad, de repente te encuentras en el trabajo y te das cuenta yo no soporto este empleo, no me gusta lo que estudié, ¿qué hago ahora? Fallé, ¿por qué tomé esta decisión de seguir este curso, de seguir este camino para mi vida y ahora es tiempo perdido? ¿Qué puede una persona pensar en esos momentos de ese fallo o de lo que puede pensar uno que es un fallo? O sea, yo no diría que es un fallo porque
como es el título del tema que estamos tratando, como una tragedia o como la tragedia puede ser Un éxito. un éxito para otro, Llevar eh, al éxito. o llevarte al éxito. Muchas veces cuando uno tiene cierta inmadurez, uno toma decisiones de cosas que uno cree que por el momento le van a hacer de bien, pero ya uno dentro de lo que uno buscaba, por ejemplo, específicamente cuando uno estudia, que uno va a la universidad, tú vas con una meta, tú dices, bueno, yo voy a estudiar la ingeniería en sistemas, pero luego te das cuenta que hay mucha matemática y que la matemática no compagina contigo. Y por el momento tú entiendes que cometiste un error o que fallaste, pero a la misma vez esa falla o ese error puede ser la llave o la puerta para tú emprender por el camino que realmente te va a llevar al éxito. ¿Entiendes? O sea que todo es desde el punto de vista como uno vea la cosa. Pero yo creo que las tragedias puede ser financiera, puede ser un familiar, puede ser de amorosa, puede ser hasta en la misma iglesia, cuando muchas veces hay personas que dicen que se congregan en lugares donde no sienten a Dios o donde no sienten la presencia y cosas así. Puede ser que tú llegaste a ese lugar para que sea parte de tu vida o para que sea parte del guión donde Dios quiere llevarte realmente. Y eso es lo que sucede con muchos universitarios. No es que uno falló, sino que simplemente en el momento uno entendió que esa era la carrera y uno emprendió por ahí. Así es. Hay un decir en inglés que dice, you don't know what you don't know. Hindsight is 2020. ¿Verdad? Lo que tú no sabes, tú no lo No sabes. lo Hasta que tú sabes. pases por ahí, quizás tú no sabías que esa piedra estaba ahí, tú tropezaste, pero aprendiste que, ok, por ahí no es. Y cambias camino, pero aprendiste. No fue algo que te tuvo que lastimar múltiples veces para tú cambiar de dirección. Yo creo que sí, que siempre lo que hay es que ver, tratar de ver el visto bueno a la cosa. Eh, ¿Sabe? Puede ser, por ejemplo, volviendo a la Biblia, que hay bastantes ejemplos de personas que quizá para lo que lo pueden ver desde la parte de afuera entenderían que es una tragedia, pero para el que está adentro es beneficioso y es lo que lo lleva al éxito. Tenemos el caso de Elías y Eliseo. Eliseo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo, que Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Pablo era una persona que mataba o asesinaba, en cierto modo, al pueblo de Dios, a los cristianos específicamente. Los cristianos para el apóstol Pablo eran básicamente el target, eran el blanco perfecto para él seguir y perseguir y hacer todas las cosas que él hacía. Pero a través de todas estas cosas que él hacía, que no estaban bien para los que están afuera, o quienes lo quieren ver desde la perspectiva distancial, claro está, era algo que no estaba bien lo que él estaba haciendo. Él estaba acabando con el pueblo de Dios por ninguna razón. Pero este tipo de tragedia, estos sucesos o esta problemática para el pueblo de Dios, conllevó a que un hombre básicamente se consagrara específicamente para el propósito de Dios aquí en la tierra. Y como vemos, Pablo fue una persona que hizo todo lo que hizo, pero a la misma vez es la persona que hasta donde entendemos es quien más libros ha escrito de la Biblia. Sí, primeramente hay que mirar también que Pablo pensó que él estaba haciendo el trabajo Estaba para Dios. haciendo, exacto. Él no tenía maldad en su corazón del hecho de yo odio a esta persona por nada. Él tenía algo en él que le decía, tú estás haciendo esto y esto le agrada a Dios, hasta que tuvo que tener un encuentro con Jesús directamente para entender, oh, estoy equivocado. Y literalmente tuvo que estar ciego y volver a ver para poder entender. Y así muchas veces nos pasa a nosotros hasta que no tenemos una perspectiva, sea dada por Dios o por alguien que Dios trae a nuestra vida para entender algo nuevo, ver las cosas de un lado diferente. Nos quedamos en ese oscuro, nos quedamos detrás de el no entender por qué algo está pasando.
Quizás los entendamos después y quizás nunca lo entenderemos. Hay momentos, hay sucesos que nunca van a aparecer que tenían un motivo de ser. Pero Así sin es. embargo, lo que pasamos es quienes nos hacen lo que somos. Por eso yo creo que hay que malpasar, en cierto modo. Y esto se da en todo aspecto de la palabra o de la Biblia. Porque, por ejemplo, como podemos ver, pues muchas veces uno tiene que tropezar Oh, para levantar los pies. Si uno no tropieza, pues nunca puede levantar los pies. Y yo creo que esto es todo de nuestra parte por hoy. Yo creo que está claro el mensaje. La tragedia, en cierto modo, pueden que sea la puerta de tu éxito, dependiendo desde el punto de vista como usted lo pueda ver. así es, gracias por sintonizarnos y pueden poner comentarios a ver qué, para indicar qué otro tema desea que toquemos o qué puntos no tocamos en este tema que quisieras oír. Así es que gracias y hasta la próxima. Gracias.